Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. A congregation which strives to teach and live by the Word of God. Now, first of all, our brother Angus is in England right now, and his brother went to be with the Lord this morning, so our love and prayers are with him. I know he might be watching. And also, there would be a baptism soon, perhaps in June. Right? So if you've never been baptized, right, this is the commandment of the Lord, right? So if you've never been baptized, come up afterwards, of course, and give me your name and so on. So there were many things going on these past few weeks in the world. Right now it's election time in Israel. You know, Israeli politics is very complicated. Sometimes it's easier to read the book of Revelation. You know, they have in all 34 political parties in Israel. Okay, as opposed to 5 here in Canada, and I believe 5 in the United States. And one of these parties, by the way, en este momento se están haciendo elecciones en Israel y el líder de un partido quiere construir ya el tercer templo. Esta es una de las mayores promesas de este partido y esto puede sonar un poquito extraño, pero esto sigue las profecías de la Biblia del fin de los tiempos, la cual requiere que habrá un tercer templo en Jerusalén. Despacio, pero seguro, más y más en Jerusalén se están acostumbrados a la idea. El turismo se incrementará por esto también. Por otro lado, Moshe Feiglin dijo que él quiere construir este templo y que cuando el mundo se opone a Jerusalén, están haciendo esto. Las autoridades musulmanas negaron que el templo existiera alguna vez en ese lugar. Y esta semana, irónicamente, los arqueólogos en Jerusalén encontraron 2 pequeñas piezas de 2600 años que se refiere al rey Josías en las Escrituras y muestra una vez más que la Biblia y que el templo estaba allí hace muchos años. Esto fue encontrado en la ciudad de David Givati, en el estacionamiento. Uno es Nathan Melech, que era el sirviente del rey. Es un rey que está mencionado en el segundo de Reyes y fue una oficial de la corte del rey Josías. Y fue esto, se está clamando que no había templo, pero en este momento se está demostrando lo contrario. Y esta semana, al mismo tiempo, el Papa está en Marruecos. Eso fue muy bueno. Amo Marruecos, es mi país de nacimiento, pero en el primer día de su visita, él hizo una declaración que la capital de Israel, Jerusalén, es el patrimonio común de cristianos, judíos y musulmanes. Pero ¿cómo es que un líder cristiano visitando este país tiene que poner a Israel aquí? ¿Qué es lo que tiene que ver Israel con esta visita? ¿Por qué se enfoca en Jerusalén? Y fue un comunicado adjunto con el rey de Jordania, Abdullah, que están hablando acerca de proteger la salvaguarda de Jerusalén contra los atentados del cambio y tener solamente su identidad islámica y cristiana. Una vez más, las palabras del profeta Zacarías están levantándose cuando dice que al final Jerusalén será un gran problema para las naciones del mundo, porque han clamando la propiedad de esta ciudad. Pero ¿a quién pertenece esta ciudad? Dios ya habló de estas preguntas 2000 años antes, en Ezequiel capítulo 36. Seguramente yo he hablado de mi ardientes celos contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes tienen mi tierra para ellos mismos como posesión, como su entero corazón y con sus mentes en orden de sacar
a este país. Y estos hablan de esto, a quién se la dio Dios. En el versículo 8 de Ezequiel nos dice, pero las montañas de Israel, ustedes deben llevar sus frutos y sus ramas a mi gente, Israel. Así que la tierra pertenece a Israel porque Dios, el dueño, la dio a ellos. La pregunta es entonces, ellos se establecieron y por eso se las dio. Todas estas cosas están en lo que nosotros llamamos en las huellas de nuestro Mesías, porque el mundo está alistándose para su venida. Más y más en este mundo están las cosas relacionadas con su venida. Abramos nuestras escrituras a Santiago capítulo 4. ¿Han ustedes sentido sorprendidos por el peso que tienen las pequeñas cosas, pequeñas pero masivas, ricas y con maravillosas? ¿Cuánto más son maravillosas las cosas que ellas contienen en este pequeño espacio? Así es, esta letra de Santiago, sus palabras, ilustraciones, su abrupto cambio de humor, que en un pequeños condiciones de las cuestiones de la vida tiene al mismo tiempo una profunda y teológica pregunta y respuesta. Está llena de gracia. Después de pintar un melancólico imagen del mundo en que vivimos, Santiago nos recuerda de la gracia de Dios, que es ilimitada. Siempre gracia sobre gracia y siempre una más grande que la otra. Y aquí, Señor, es el dador de todas las cosas. Aquí Santiago dice que Dios da todo regalo y todo perfecto regalo de arriba. Es que si ustedes los quieren, pregúntenle, pídanle. Él lo hará. Nuestro Señor es tan generoso, tan paciente. Sin embargo, Santiago insiste que el camino a su trono está abierto. No significa que te puedes aproximar de la manera que tú quieres. Mientras el velo ha sido roto, el camino es demandante. Así que piden los sacerdotes que tienen que estar limpios una y otra vez, mientras es un símbolo de purificación para ellos, de sus corazones ante el Señor. Este pasaje habla de los muchos conflictos y peleas entre los creyentes en la congregación. Y aquí Santiago da una fórmula poderosa para la resolución de conflictos. Cuando enfrentas o estás involucrado en una disputa, ¿cuáles son los pasos para resolverlo? Mire en internet y los expertos dan 6 o 10 pasos para seguir. Santiago solamente da uno. El único, el que puede resolver la mayoría de las disputas y nos permitirá que el Espíritu de Dios se mueva dentro y repare los daños. ¿Cuál es la solución? Empieza contigo mismo, dice. Empieza contigo mismo. Has olvidado, has tratado de cubrir la situación con amor. Aquí cada individuo envuelto en alguna pelea tiene que ir primero al trono de Dios, donde está cara a cara con el piadoso juez, el único juez. A este punto dudo que cualquiera no encontrara algunas faltas que confesar. Cada vez que un hombre o una mujer de Dios en las Escrituras fue llevado a ver a Dios, la primera reacción fue el reconocimiento de la santitud, de la santidad y de su naturaleza pecadora. Isaías no tenía conflictos para resolver, como nosotros lo sabemos, sentado en la mirada del Señor en su trono, y él dijo: wow, es para mí, porque yo no estoy hecho, porque soy un hombre de labios no limpios. Isaías 6:5 lo dijo, y así fue Job y Adán y las mujeres y los hombres en las Escrituras. Santiago nos trae a todos en el punto de reunión con esto. Y esto es donde los grandes cambios ocurren y el amor toma su lugar. Esto es donde no hay ningún lugar donde ocultarse, pero es donde Dios da más grande su gracia. Así que es mi oración que todos seamos bendecidos por estas divinas y poderosas palabras de la carta de Jacob o Santiago. Veamos estos problemas, cómo se resuelven en el capítulo 4. Aquí
Santiago sigue el patrón de mientras trata con los tres enemigos que encontramos en el capítulo 3:15, la naturaleza terrenal, sensual y demónica, que es el mundo, la carne y el mundo del enemigo. Aquí está tomando cada una y tratando con ellas. Este es el pasaje hermano de Efesios 6 de la armadura de Dios. Aquí habla de los enemigos mientras los está confronta. En Santiago capítulo 4, versículo 1 con 4, 1 al 3, empieza tratando con la carne. En el versículo 4 y 5 trata con el mundo, y en el 7 al 8 él trata con el mundo demoníaco. Empecemos en el versículo 4:1, cuando pregunta una pertinente cuestión: ¿dónde las guerras y las luchas vienen entre ustedes? ¿No vienen de tus deseos por placer? Esa guerra en tu propio miembro, en tu propia naturaleza. Tú luchas más y más. Yo quiero decirles que él no empieza con esta declaración. Pregunta al lector decidir en este tema. Es la gran situación de leer. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones mismas que combaten en vuestros miembros. Viene del hombre. Esto es cuando caemos en nuestros propios deseos y los cometemos. Aquí en capítulo 4 él define sus deseos. Les llama lujuria. ¿Qué quiere decir lujuria? Es un fuerte deseo que viene de la palabra, que significa un movimiento violento, es una falsa alarma, es un apetito que nunca puede ser satisfecho. Esto es por lo que Santiago dice: no te lleva a ningún lado esto, porque esto va a acabar con tu alegría y nunca te dejará descansar. Porque la palabra placer, la palabra hedonía, se menciona 2 veces, y de allí viene la palabra hedonismo, que es el egoísmo, y va contra la ley de Dios. Es el segundo, y está dañando el segundo mandamiento: ama a tu vecino como a ti mismo. Esto es un pecado que está luchando así contra ti mismo. Hedonismo es la enseñanza de Aristippus de Cirene. Acerca de 400 años antes de Cristo vivió, era un estudiante de Sócrates, quien enseñó que el fin de la vida es buscar placer para ti mismo, la gratificación de ti mismo. Cuando esto lo escuchó Isaías, se burlaba de ellos diciendo: sí, están buscando la felicidad en lugares equivocados y una falsa felicidad que solamente encontramos solo con Dios. Así que para aquellos que buscan esto, es el problema de disputas, peleas, chismes, guerras y rumores de guerras en una congregación, cuando en realidad cada miembro es llamado a servir y amar uno a otro. La palabra guerras aquí es la misma que Jesús utiliza en Mateo 24, cuando Él da las características del mundo que presentemente estamos viviendo. Son las características mismas de Dios, de la iglesia de Dios, cuando está en conflicto. Esto es en lo que pasa en la casa de Dios, que no debería parecerse al mundo exterior. Hablemos de los miembros, de las partes de nuestra misma naturaleza, de nuestro mismo ser. Esta es un buen inicio para hablar de nosotros mismos. Hablamos de esto de nuestros padres, cuando Adán y Eva cometieron pecado, y Adán acusaba a Eva y Eva acusaba a Adán. Pero Santiago decía: busca dentro de ti, porque si esto está pasando,
no es por la culpa de otra persona, sino es la tuya misma. Si Adán dijo, lo siento, no debería haber estado allí y tomar buen cuidado de Eva. Probablemente el castigo hubiera sido menos severo. Pero vamos a ver cuánto más lejos de esto va Santiago. Liga este pecado con el asesinato. Esto nos recuerda de la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando habla acerca de asesinato. ¿Cómo empieza? Él fue justo al principio lo que nos lleva a cometer el asesinato, el enojo. Es el buscar el placer, la propia satisfacción. Si algo no lo tienes, es cuando vienes a acusar a otros y quizás además menciona asesinato, así que también esto sucede en la congregación, matando el amor y la armonía entre unos y otros. Este mundo nunca será satisfecho. Este es el punto de Santiago en los siguientes versículos, versículo 2 y el versículo 3. Y así dice, codicia si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Primero, no dice pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero esto es pedir ¿a quién? Esto es lo que los creyentes deben confesarse a sí mismos. Y los creyentes deben orar. Probablemente está diciéndoles que no podrías tener una verdadera oración si tú persistes en tus conflictos. Si no hay vida de oración, no hay verdadera relación con el Señor. Es lo que la Biblia nos enseña, porque es durante las oraciones, es cuando venimos frente al trono de Dios, cómo es que el Espíritu va a intervenir cuando llevas tus propias cosas. Dicen que la gran tragedia de Dios no es una oración que no sea contestada, sino la oferta de nuestras oraciones. Cada vez que la iglesia oraba en el libro de Hechos, ellos recibían grandes poderes, porque la gracia de Dios era glorificada y la gente iba más y más en profundos conocimientos en la vida del creyente. Y veamos que aquí no es algo que alguien ora, ellos oran, pero de una manera equivocada. Eso es lo que Santiago nos dice. ¿Cuál es la manera equivocada de orar? Más que al lado de repeticiones, es que ustedes piden y no reciben, porque están hablando con motivos equivocados. Kakos quiere decir mal, una palabra en griego que dice mal, porque hablan de tus cosas, de lo que a ti te absorbe a ti mismo, porque tú quieres tener algo para gastar en tus placeres. ¿Y por qué dice Santiago que no estás orando en la manera correcta? Porque se muestra en los conflictos que tienes. Da y da. Esto es lo que nos liga en las hermanas de Lich para bendecir a los otros que hablen proverbios. No hay nada equivocado en que oremos por nuestras necesidades, pero si solamente oras por tus necesidades, hay un problema. Todas las oraciones son escuchadas por Dios. Algunas veces Él las contesta inmediatamente, pero después Él las contesta de acuerdo a su voluntad. Probablemente algunas veces no es lo que tú quieres, lo que necesitas, pero algunas veces las da más tarde, porque Él solamente sabe cuándo es el momento indicado. Pero las oraciones no se contestan en cierto momento. ¿Por qué? Porque los motivos no son claros. No nos toma para que estas peleas y estas cosas ocurran. Esto, cuando hay peleas, está la falta de amor. Cuando debemos estar supuestos de atraídos a nosotros, llamando a hablarnos con amor, y los hombres así lo están encontrando. Vamos a un ejemplo.
algo que está pasando con musulmanes y los judíos en Jerusalén en los últimos 300 años. En los barrios cristianos en Jerusalén se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los más sagrados lugares en la cristiandad, porque esto es el sitio donde toma lugar ambas la crucifixión y está la tumba de Jesús. Así que de este lugar no puede ser el más sagrado que este. En la pantalla ustedes pueden ver la entrada de esta iglesia. Aquí podrán ver. Si ven un cuadro que está en esta iglesia, hay cantidades infinitas de gente que viene de todo el mundo para orar, pero si miran más cercamente al cuadro, hay una escalera que es en el lado derecho. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué nadie la ha removido de ese lugar? Este es el nombre de la escalera inmovible. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Saben que 6 denominaciones cristianas no pudieron estar de acuerdo para removerla, y esta sabiduría ha llevado a tener la duración para esto de 300 años en el problema. ¿Cómo es que este problema ha sido así con estas 6 denominaciones? Esto lo podemos ver aquí de esta manera. Estas denominaciones, 6 denominaciones, son las denominaciones de los romanos católicos y los griegos ortodoxos. Pero los últimos 300 años esta escalera fue robada, y por eso hay gran problema allí. Estas denominaciones no se ponen de acuerdo para saber quién tiene la llave de este lugar. Pero estas llaves pertenecen a 2 familias judías, musulmanas, quienes día tras día abren y cierran la iglesia. Esto aparentemente ha sido producido durante 800 años. Esta lucha se encuentra entre griegos ortodoxos y monjes armenianos, y han llamado muchas veces a la policía para restaurar el orden. Bravo, la ciudad para los evangélicos cristianos en Jerusalén, la ciudad de Dios, en el lugar que ellos creen que Jesús murió. Cuando los judíos y musulmanes pasan por allí, yo creo, ellos no quieren escuchar acerca de Yeshua. Santiago nos dice de esto en el desacuerdo de los corazones de estas 6 denominaciones. La suma de estos 3 versículos, cuando hay peleas y luchas entre creyentes, la primera cosa para hacer es mirar dentro de ti mismo. Eso es lo que dice Santiago, porque verdaderamente se necesitan 2 para bailar un tango. La mayor parte del tiempo tenemos que dar confesión y perdón. La materia de esta pelea es resuelta. El amor cubre multitud de pecados. El segundo, Santiago se quita los guantes y nos habla del momento que él vivía. No había Biblias, y como ahora lo tenemos aquí, tenían alguien que hablaba frente a ellos y les leía las escrituras. Veamos al versículo 4 y 5 del capítulo 4. Hay problemas técnicos, pero los resolveremos en un momento. Las cosas parecen no funcionar, pero en este momento lo vamos a resolver. Esperemos un momento, estamos aquí. Capítulo 4 y 5. Los adúlteros y adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace a sí mismo un enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice que en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Adulterio es el pecado de violar un pacto de matrimonio, porque el creyente a sí mismo está comprometido con Yeshua, y el compromiso es considerado como casamiento. Así pasó con María y José.
Así que José estaba buscando a divorciarse de María, porque él pensaba que ella había cometido adulterio. Y esto es por lo que Santiago no habla de fornicación, sino de adulterio. Pero como un creyente en Jesús comete adulterio, cuando él va en el mundo y reemplaza el amor de Dios por el amor de este mundo. Es tan simple como esto. Esto es donde Santiago dice que cualquiera que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Son profundas palabras. La palabra para amigo es mucho más poderosa que el significado que estamos dando hoy. En el mundo greco-romano, la gente tiene un gran valor a la amistad. Un amigo es aquel que vemos nosotros como nosotros mismos. Es aquel a quien nosotros compartimos todo, y tenemos afecto por él. Es aquel que tiene la misma mentalidad que nosotros, pero ¿cómo uno puede tener dos mentes? Yeshua dice tan claro aquí, no puedes servir a Dios y a Mamón, en Mateo 6:24. Mamón es una palabra arameica que significa riqueza del mundo. No hay nada equivocado en ser rico, pero no puedes comprometer tus riquezas en esto. No podemos ser amigos de las riquezas y del mundo al mismo tiempo. Si estamos en el mundo para bendecir, pero no para ser parte del mundo, sino para influenciar al mundo, no que el mundo nos influencie. Así que mientras Santiago usa poderosas palabras que reflejan la enseñanza que encontramos en la Biblia, Elías habló de Israel. ¿Cuán largo tú desfallecerás o saltarás en dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguelo. Llama, maquilla tu mente. Pero francamente Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Aquel que no está conmigo está contra mí, y aquel que no se reúne con mí será disperso al exterior. Todas estas cosas están dichas en las Escrituras, así que debemos leer y ver la gruesa línea roja que se encuentra entre estos dos mundos paralelos que vivimos. Pero lo olvidamos. Cuando leo estas cosas, yo digo a mí mismo que gracias a Dios la salvación es por gracia, porque de otra manera, ¿quién puede ser salvo bajo estas difíciles condiciones? Porque tantos creyentes se encuentran de repente del otro lado. Esta fue la pregunta de los discípulos de Jesús cuando él explicaba la salvación, tan difícil como esto, como un camello que fuera a través del ojo de una aguja. ¿Quién puede ser salvado? La respuesta es solo por la gracia, y por gracia solamente una persona salvada y sostenida en su salvación. Esto es donde los creyentes caen muchas veces. Cuando el creyente está fiel en Yeshua, crece constantemente, y así vemos la oración y los estudios en la palabra de Dios. Así que vemos los conflictos entre la carne y el mundo en que vemos aquí. Hubo un libro que se escribió hace largo tiempo llamado El Calor, los trabajadores de acero, vidas y leyendas. El autor hizo historias durante 42 años como trabajador del acero. Entonces había una sección que se llamaba El baile de la nieve en agosto, y él describía una escena donde los copos plateados caían, que frecuentemente flotaban y caían en el cielo, porque allí había las hojas de acero que tenían que pasar a través de una máquina alta que enfriaba la torre. Era especialmente hermoso ver estos copos iluminados en el suelo, pero no había nada hermoso que hacer con esto. El polvo era tan hermoso como era, pero eran asbestos. Todos sufrieron por esto. Sufrieron por estos copos que sufrían asfixia.
por los asbestos. Cuántas cosas en el mundo parecen como copos plateados y en realidad son encantadamente hermosos, pero mortales. En este momento, Santiago nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Él dice en el versículo 5 y 6, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada creyente tiene al Espíritu Santo que habita en nosotros. Si tú confiesas a Jesús, tú lo tienes en ti. Y el Espíritu de Dios anhela celosamente por nosotros, profundamente involucrarse en nuestras vidas. Y eso es por lo que nos da grandes gracias, mega, en lo que define el más alto nivel de excelencia. Esto es donde podemos ver la generosidad de Dios. Él vive en nosotros. Esta es pura gracia. Una buena definición de gracia es todo para nada, para aquellos quienes no merecen nada. Y todos lo tenemos gratuitamente. Y mientras en las Escrituras Santiago se refiere a que el Espíritu que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿De dónde viene? De ningún lado específicamente, pero de todas partes en las Escrituras. ¿No era Dios quien estaba con Adán y Eva cuando los salvó de sus pecados? ¿No estaba Dios con Noé, Enoc y Lot, a quienes salvó? ¿No estaba Dios con Israel? Y aún lo está ahora, salvando los remanentes al resto, de la misma manera que el Señor está siempre trabajando y hoy en el Espíritu que habita en nosotros, para quienes aceptan a Yeshua como su Salvador personal, y que Él no solamente salva, sino celosamente nos guarda. Después de este pasaje de Proverbios 3:34, donde dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde, aquí está la palabra gracia, otra vez que Él da abundantemente a nosotros. Y en el libro de Proverbios dice, pero Él da más gracia. Por lo tanto, Él dice, para Santiago y para todos los autores de la Biblia, es una unidad. Cada versículo, cada palabra es inspirada por Dios, es divinamente inspirada, no hay error. Hay siempre un gran interés como el autor de la Biblia cita de un libro a otro. Aquí es perfección, porque si lees Proverbios 3, complementa tanto la enseñanza de Santiago 4. Déjenme leer a ustedes lo que el versículo 5 y 6 dice. Confía en el Señor con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y no te guíes con tus solos entendimiento. En todos tus caminos, en el conocimiento de Él, búscalo y dirige tus caminos hacia Él. Hay otro enemigo que se menciona, el tercero es el diablo. La palabra diablo aquí es diabolos, que significa acusador. Tiene muchos nombres. Ha sido popular y en este versículo del capítulo 4, 7, por lo tanto, sométete a Dios, resiste al diablo y Él volará de ti, se alejará. En estos versículos, podemos ver que esto significa el poder de Dios. ¿Cómo puede ser que algo tan poderoso está en ti que el enemigo huye de ti? Es así como someternos, por lo tanto, a Dios. La respuesta está cuando nosotros revertimos el enemigo a través del amor de Dios. En los versículos 7 y 8, veamos qué es lo que Él dice. Por lo tanto, resiste al enemigo y Él volará de allí. Y Él estará contigo. Limpia tus manos, purifica tu corazón de cualquier pensamiento diabólico. ¿Cuál es el primer paso para poder resistir a las fuerzas del enemigo? Quiere decir someterse a Dios, a las autoridades de Dios. Aquí la palabra en griego para someterse quiere decir hipotazo. Está compuesta de dos palabras, hipo, que quiere decir más allá
bajo esta dirección, y Tasso, que quiere someterse a sí mismo voluntariamente. Imagínense si cualquier soldado hiciera lo que ellos quisieran. No, la disciplina militar hace la diferencia entre un grupo de individuos que están ligados a una ley y el resto. Tenemos que caminar con corazón purificado y manos limpias, como dice Santiago aquí. Él usa el templo cuando el sacerdote, antes de aproximarse a Dios, se limpia tantas veces. Y esto suena tan familiar con el lavado de las manos. En la Mishnah hay una sección completa de lavado de manos, y quiere decir tehorat, pureza. Y hace 12 divisiones, porque hay muchas maneras sabias de limpiar las manos. Así que los lectores de Santiago eran familiares con el lavarse las manos, que era un símbolo de más pureza. En el Salmo 24, David hizo grandes preguntas. ¿Quién puede ascender al lugar de Dios? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Son las manos limpias y el corazón limpio. Así es que tenemos que tener un corazón puro y manos limpias, y constantemente hacerlo. Y solo entonces nosotros podríamos resistir al diablo. Y solo y solamente entonces el diablo volará de la gente, se alejará rápidamente. Purificar tu corazón, limpia tus manos, somítete a Dios y resiste al enemigo. Y entonces volarás libremente, caminarás libremente así. Así no puede haber gloria sin la cruz. Muchos saltan al primero, al segundo. Ellos quieren la crema sin el pastel. No es solamente huir del león y resistirlo. Hay unas montañas en los Estados Unidos donde el león ataca a la gente. No esperes que los leones te ataquen, sino tienes que estar tranquilo. Puedes estar en el lugar donde está el león y tranquilamente tú puedes evadirlo. Miguel peleó en su armada contra el enemigo y él lo venció. Y en un previo encuentro leemos que Miguel, contendiendo con el enemigo por la tumba de Moisés, le dijo: el Señor te corregirá. Él siempre contestaba en el Señor. Así tan poderoso como es, él escogió al Señor antes que a él. De acuerdo con algunos naturalistas en los Estados Unidos, en la montaña Lion hay unos leones que viven en esas montañas. Son depredadores de los seres humanos. Pero ¿cómo es que ellos atacan? Siempre por la espalda. Hay historias acerca de los leones de las montañas que han atacado a la gente durante millas. Una mujer sobrevivió un ataque y escapó a pie en el camino. El león encontró un corto camino para reducir el tiempo y cazarla por detrás, y la mató. Pero teniendo a Dios a nuestro lado, nada podrá pasar. Pedro nos dice que el enemigo es como un león rugiente que camina y nos busca para devorar. Pero debemos tener manos limpias y un corazón purificado. Este león volará de nosotros. Así que estos 8 versículos han sido la clave de la vida de éxito aquí. Primero hemos aprendido que las guerras y luchas empiezan en el individuo, y que esas dos externas fuerzas que han llegado a ser el demonio que está en el mundo y las fuerzas naturales en nuestro ser. Y hay algo duro de entender en las palabras de Santiago, porque él usa
esta palabra que dice doblemente pecadores, adúlteros, enemigos de Dios, cuando está dirigiéndose a creyentes. Seguramente algunos creyentes están hechos para haber hecho y saber estas cosas, pero quizás Santiago tiene el mismo problema con el pastor y el autor del libro de Hebreos. Ambos conocían la parábola del trigo y la cizaña, donde Yeshua profetizaba que en la iglesia encontramos la cizaña y también el trigo, donde Santiago dice que no hay distinción entre los dos, así es que él asocia sus palabras a ambos grupos. Quizás la cizaña realizamos que es la gravedad de su situación y lo cambia hacia Dios. De esta manera el creyente hace las cosas y debemos ir más cerca a Dios. En el otro lado vemos la gracia de Dios, así como pasó con Judas Iscariote. Él fue bendecido cuando vio a Yeshua. Él partía con el Espíritu Santo. Y Santiago en el versículo 9 y 10 nos dice, y lamenta y duela y está en duelo y llora. Deja que tu sonrisa sea tornada en duelo y tu alegría en melancolía. Humíllate a ti mismo al Señor y Él te levantará. Hay tanta gracia aquí cuando reconocemos que nosotros no somos nada y que Él es el que nos perdona a todos. Si tú eres creyente, estas palabras pueden ser dirigidas a ti. Si te encuentras que tus oraciones no han sido reconocidas, si encuentras que la vida es una batalla hacia una montaña, para humillarte a ti mismo y empezar tu teshuva, el regreso hacia Dios, y de ahí Él te levantará como un águila. En otra razón por la cual Santiago tiene la manera fuerte es porque de ser perdonado es solamente porque Él es por su gracia. Veamos lo que dice en el versículo 14. ¿De qué es tu vida? Es aún un vapor que aparece por un cierto momento y entonces se desvanece. Un vapor desaparece en un instante, así que la vida acá abajo, aquí se compara con la eternidad. Y es lo que es, no es nada. Los minutos pueden parecer muy largos, pero pregúntale a cualquiera que está en sus 60, 70, 80, ellos te dirán cómo el tiempo pasa rápidamente. Y 3 veces en el capítulo próximo él habla de la venida del Señor. Por lo tanto, sé paciente, hermano, hasta la venida del Señor. Establece tu corazón para la venida del Señor. Está muy cerca, a mano. Contempla el juicio, está esperándonos en la puerta, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Concluiré este estudio con la lista de palabras de las cuales Santiago utilizaba en el capítulo 3 para describir 2 mundos paralelos en los que estamos viviendo. La palabra aquí abajo y el mundo del creyente. La sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Podemos ver las 2 columnas en la pantalla. Los frutos de la sabiduría de este mundo son amargas, celos, ambición personal, arrogancia, mentiras, toda clase de cosas diabólicas, envidia, demonios, desórdenes. La palabra envidia aquí, que en el griego clásico es celos, es algo que la gente tiene. Sócrates la llamaba la costra, la úlcera del alma. Todo esto está en el capítulo 3, en el capítulo 17 y 18 del capítulo de Santiago, donde ilustra una persona madura. La persona que se somete a Dios viene a ser entendida, de buen comportamiento, hechos en suavidad, pura que es santa. La Biblia dice que sin
santidad nadie puede ver al Señor. Santo es quien es el Señor. Podemos ver la santidad de Dios más como su naturaleza que un atributo. La santidad es como el color blanco, el cual realmente no es un color, sino es la reunión de todos los colores en el espectro juntos, que llegan a ser blanco. La santidad en el hombre es la suma de todo el aspecto de su santificación, y la santidad está en Él, en Dios. En el Nuevo Testamento es llamado santo, a quien es santo como el Señor. Es entonces cuando tendremos tranquilidad, es donde tú llevas la paz. Esta es la paz que el individuo no la tiene, pero sino que la da a los que están alrededor de él. El que es creyente es lo que hace. En el Nuevo Testamento podemos ver que fue creada por nosotros, pero aquí vemos que el Espíritu de Dios nos hace esta naturaleza en nosotros. El creyente es bueno, considerado, humilde. Es aquel que está siendo tolerante, que tiene buenos frutos. Y después tenemos la palabra razonable. Esto solamente está dando la imagen de un hombre que tiene un espíritu que enseña. Esta palabra está hecha de dos palabras, buena y convincente, no de mente necia quien rechaza cambiar y aprender, lleno de piedad, que está siendo que tiene compasión, que está produciendo buenos frutos, que tiene su carácter sólidamente formado en la palabra de Dios, que no divide a su gente alrededor, es sincero, no tiene hipocresía, sin ninguna agenda oculta, pero está abierto y es justo. Esta es la imagen de aquel que somete su vida a Dios. De esta imagen del creyente es de donde el enemigo volará, se alejará. Cuando vemos estas grandes palabras pueden sentir un poquito de desánimo, pero es un proceso largo pero seguro. Yo quiero cerrar con una historia de Harry Ironside, que fue un gran comentador de la palabra de Dios. Dice que una vez su esposa le dijo que él estaba cansado, exhausto, y su esposa le dime a su mal humor: mi querida, ¿no realizas que me he desgastado a mí mismo en estas palabras? Yo he dicho la palabra de Dios 5 veces hoy y aún estoy cansado. Pero a su esposa dijo: no puedo ser agradable, ciertamente tú puedes hacerlo. Claro. Esto es lo que nos lleva a las peleas con los creyentes, especialmente si has sido lastimado. Y Ironside decía esta palabra una y otra vez para pedir disculpas por su humor. Los hombres de Dios a veces lo hacen y por eso piden disculpas. Ahora oremos. Padre Celestial, cuando consideras el corazón del hombre, nuestro corazón, tú eres tan agradecido por la fe que nosotros te damos. Te agradecemos que nos has hecho el primer paso hacia nosotros para ofrecernos tu salvación, a tu Yeshua. Bendecidos somos por ti, porque tú eres tan paciente y tú graciosamente abres nuestros ojos y nuestros corazones a tu bondad. Tú renuevas nuestro corazón, nuestras mentes todos los días, como el primer día lo haces, como el primero para nuestra salvación. Y para aquellos a los que están aquí, te pido, Señor, mira su aflicción, toma su causa, libéralos de sus aflicciones. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Redentor, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro lugar oculto, nuestra ayuda en todos tiempos. Para nuestra congregación, que el Señor los bendiga, los mantenga, haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que el Señor los bendiga a todos. Si tienen comentarios o preguntas acerca de lo que Santiago habló, estoy a su disposición también a través de Facebook. Amén.